Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Vamos a seguir con el dibujo de la Gracia de Botticelli, una de las gracias de Botticelli. Quería antes mostrarle también mostrarles un perfil que hice hace unos años, cuando Andreita estaba muy chiquita, en también lápiz plomo, en grafitos. Pero este es el tipo de dibujo transparente que yo les mencionaba, que les contaba, ¿no? Que hay un tipo de dibujo en donde las sombras son más suaves, más claras, ¿no? Que vemos muchas veces en los apuntes, en los bocetos de Leonardo, ¿no? En donde se ven las líneas, es un tipo de sombreado también transparente por trazos. A mí me gusta mucho. Y bueno, poder ir entendiendo que no todos los dibujos tienen que ser demasiado contrastados, ¿no? Con sombras absolutamente reales. Lo que nosotros hacemos es una interpretación y vamos diseñando hasta qué tipo de oscuro, hasta qué grado de oscuridad podemos ejercer, ¿no? Para modelar, para dar la sensación de volumen. Una vez dada la sensación de volumen, no necesitas realmente llegar a sombras muy oscuras. Por ejemplo, en este tipo de rostros, ¿no? En este tipo de rostros hay como una idea de delicadeza, ¿no? Delicadeza, ingravedad tal vez. Si yo hiciera distinto y pusiera sombras tan oscuras, tan densas, solo por darle más volumen, esta figura va a adquirir un carácter distinto, me va a dar una sensación visual distinta, de mucho peso. Vamos a ver. Tienen que ser sombras algo transparentes. Voy con mis lápices, ¿no? Tengo una selección de lápices acá, son unos polícromos. Y donde yo vea que está faltando algo de color, voy agregando. He estado revisando no solo a Botticelli sino también a Rafael de Sanzio en cuanto a esta línea que va cerrando los ojos, ¿no? El párpado superior. El párpado superior va cerrando los ojos, pero de una manera en que la mirada nos da una sensación de ensueño, ensoñación. No son los ojos abiertos. Por ejemplo, les muestro aquí, acá al costado tengo el anterior dibujo que hicimos. Miren los ojos, ¿no? O sea, la sensación que nos deja los ojos es así de abiertos, nos da una imagen de una persona que está muy atenta, ¿no? Está pensando muy atenta. En cambio, cuando la línea del párpado está entrecerrada, nos da una imagen más apacible, un gesto más apacible, ¿no? Es la idea más bien de no estar preocupado ni tenso. Pero esa gran suavidad que nosotros vemos aquí, sobre todo en la mejilla, implica pues que tenemos que ir modelando despacio, centímetro por centímetro. Y hay algunas zonas que son como más frías, ¿no? Por ejemplo, en el ojo, voy a tomar un celeste, voy a mezclar un poco los colores, no demasiado, o sea, no se nota un azul en ningún lado, solo es una sensación algo más fría en algunos sectores.
se forman unos grises algo intensos, casi verdes podríamos decir. No son muy extendidos, no solamente por partes. Y el fondo también es como más frío. Como una abertura del cielo hacia el cielo, hacia un fondo un poco más frío. Es el cabello y tiene unas cualidades diferentes, ¿no? Las líneas, las texturas complementan a esta parte de acá. Esta parte ya casi debo dejarla ahí, ya no debo insistir más las sombras. Y el tipo de sombreado que estoy haciendo es directo utilizando la luminosidad del papel. Es un tipo de papel suave, aquí le llaman papel americano. Es muy suave, no tiene una textura muy alzada, entonces, y tiene un color muy hermoso, ¿no? Un color así como de piel bastante clara. Bien, entonces aquí voy dándole un poco los tonos de volumen, porque quisiera trabajar algunas zonas más como un complemento al rostro. No demasiado, pero sí veo que necesita, por ejemplo, el dibujo de los rizos. Y de las perlas. Entonces acá viene todo un sector así bien cálido de los rizos. Voy haciendo el dibujo. Yo tenía en la escuela, teníamos, ¿no? un amigo, el señor Lorenzo Junco, ya fallecido, ¿no? Era bastante mayor para cuando lo conocimos. Era una persona muy simpática, su trato era a la manera antigua, todo un caballero con las señoritas, todo un caballero, y su afición era dibujar a las jóvenes de cabello largo. Era como su tema, ¿no? El tema del señor Junco era dibujar a las chicas de cabello largo. Y lo increíble era que él era una persona mayor, ¿no? Pasaba de los 80. Iba a Bellas Artes, también iba al Museo de Arte, es decir, era un total entregado al dibujo. No pintaba, solo dibujaba, pero lo increíble, como les digo, era que él empezaba de arriba el cabello, y pelo por pelo iba bajando. Otra vez hacia arriba, hacia las curvas, pero con una paciencia que nos asombraba a todos nosotros, pues, ¿no? Muchachos imberbes y acelerados, ¿no? Y bueno, él me contaba, él tenía muchísimas anécdotas, nos la contaba, ¿no? Ya una y otra vez, sus amores, sus recuerdos de las antiguas academias y cómo él postuló a Bellas Artes cuando era joven, pero no pudo estudiar porque se accidentó, y bueno, una serie de factores, ¿no? Pero una vez que ya se vio libre, quiso retomar esa afición por el dibujo, ¿no? Aún ya siendo bastante mayor, viejito. Él me contaba que antiguamente
bueno, les enseñaban a dibujar con carbón, sobre todo con carbón, con carboncillo, con el vegetal. Y había que hacer entonces un esbozo con el carbón vegetal. Luego, una vez que terminaban, tomaban un pañuelo y retiraban así por unos golpes, ¿no? Como un latigazo con el pañuelo, retiraban el exceso del dibujo en carbón. Entonces luego ya empezaban con el lápiz, ¿no? Esas eran sus técnicas. Igual, ¿no? Era un acercamiento académico el que les enseñaban antiguamente, ¿no? En la Academia Concha. La Academia Concha, así se llamaba, el apellido del director. Era una antigua academia antes que existiera Bellas Artes, ¿no? Bellas Artes es del 18, digo 1918, y esta academia existía antes, ¿no? O sea, era más antigua. Él llegó a estudiar allí. Increíble. Entonces esas técnicas, otras más, recuerdo que nos contaban, ¿no? A los amigos, ¿no? Cómo dibujaban en ese entonces. Bien, regreso entonces al pardo y elaboro algunas líneas para que se comprenda bien este sector, ¿no? Este es el sector del cabello. Es ahí donde aprovechamos ya digamos la puntualidad del lápiz, bien tajado, claro, para ir haciendo rastros lineales, movilizando tu mano en diferentes curvaturas. Bien, y acá sigo y sigo. Ahora hay este sector que es es algo frío, unas perlas aquí y aquí arriba. Entonces le pongo ya un sector así como más frío y voy a terminarlas en grafito. Estas perlas tan bonitas, ahí acomodé la cámara, observo el dibujo como lo ha hecho y también le voy a dar volumen, ¿no? Rembrandt hace unas perlas increíbles, ¿no? Los holandeses en general son unos amantes de los efectos luminosos, es decir, los estudian para sus cuadros, ¿no? Estudian el efecto de la luz en diferentes cuerpos. Ahora, por ejemplo, las perlas, ¿no? ¿A quién no le ha tocado pintar perlas para algún retrato de señora? Cuando tuve que hacerlo, me fijé mucho en cómo las hacía algunos artistas, ¿no? Entonces hay un estilo en donde no las copias linealmente, no como esto que estoy haciendo acá, sino más bien se hace como un esfumado, se coloca el brillo y la mínima cantidad de elementos. Acá en Perú, entonces tenemos a Bacaflor, Carlos Bacaflor, ¿no? Yo administro el blog de Bacaflor, o sea, con su nombre, ya no se había hecho anteriormente, ¿no? Entonces he colocado ahí todo lo que yo pudiera haber encontrado de él, incluso novedades. Si alguien está vendiendo algún Bacaflor, también lo pongo allí. En el Museo de Arte de Lima, acá en Perú, en Lima, tenemos el Museo de Arte que inició justamente por la colección de Bacaflor, ¿no? Hacia 1955. 1955 fueron unos años después de la Segunda Guerra Mundial. Su taller quedaba en París, en el mismo París, y
Y en unos años atrás, París había sido tomada por el ejército nazi, y su taller, su colección, sus cuadros, que eran cuantiosos, ¿no? Eran los cuadros de toda su vida desde estudiante, pues estaban en peligro. Él fallece. Él sí llega a ver a los nazis, como cuentan, desfilando por París. Y él amaba París, él amaba Francia. No le gustaba salir de ahí. Y bueno, fallece pues justamente en esas épocas. No soporta el invierno. Él fumaba mucho. Y todos sus cuadros, entonces, por un convenio con las herederas, pasan a formar parte acá en Lima de un museo. Entonces vienen en barco y escondidos para que no sean incautados, secuestrados, ¿no?, por los nazis. Todo eso se hizo en secreto. Entonces llegó la colección de Vaca Flora a Lima. Y bueno, es un tesoro que tenemos, pero son tantos cuadros que falta espacio para mostrarlo. Y no solo cuadros, también esculturas, terracotas que él hacía, también hacía escultura, y acuarelas y muchísimos dibujos de figura humana, retratos diversos, ¿no?, que penosamente no se muestran. Yo me quejaba de que no se mostraran, pero me voy dando cuenta, con el tiempo me fui dando cuenta que los dibujos, los grabados, no se pueden mostrar por tiempo indefinido y en exposiciones permanentes, porque estos se deterioran con la luz, ¿no? Se deterioran con la luz y no es posible simplemente para mostrarlos, ponerlos en riesgo, ¿no? Se muestran en situaciones especiales de exposiciones de aniversario, como he visto. Bien, cuántos reflejos, ¿no? Y cada una de las perlas es distinta, ¿no? Miren este rosario de perlas. Yo haré algunas nomás, lo que puede entrar en mi composición, pero miren el volumen, el brillo, ¿no? Son como metálicas. Cuanto más perlas voy colocando, eso aumenta, digamos, el interés por el conjunto, ¿no? Ahora, cuando nos contratan, hacemos una comisión de retrato, en cuanto al precio, pues cada detalle que se va añadiendo en el pedido, por ejemplo perlas, aumentan los días de trabajo y por lo tanto aumentará también el precio final de la obra, ¿ya? A veces tenemos muchas dudas de, bueno, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se cobra un trabajo? Y bueno, cada uno tiene una especie de fórmula, ¿no? Bueno, lo que hay que considerar es cuánto tiempo te va a llevar hacer, digamos, la cantidad de elementos que te están pidiendo, ¿no? ¿Qué elementos son también, ¿no? Posiblemente es algo que va llenando, no solamente es el retrato, sino es como un cuadro complejo, donde te piden que hagas un fondo determinado. Entonces es algo que te merece ir haciendo un gran balance, ¿no? Lo peor es cuando el cliente cambia de opinión y quiere que tú también cambies la composición, y tú has ajustado todo para que funcione como un reloj, como una máquina, y sabes que cualquier cambio le va a afectar al resto de la imagen, ¿no?
Tú dirás, pero no, Gustavo, lo que importa es la cara, ¿no? Lo demás, bueno, son añadidos y no tienen mucha importancia, mucha relevancia. Pero ya ves como solamente unas perlas hace que todo el rostro se vea diferente. Bien, voy con un efecto así como amarillo, ¿no? Porque ella es una rubia. Entonces, si algo debe ser dorado, debería ser el cabello. Bien, algo que me encanta, muchas veces intento hacerlo, pero no sé, es difícil, es un concepto difícil. Es de manejar una luz de claro oscuro, independiente al resto de cosas. ¿No? Me refiero sobre todo a plantear una luz que no solamente se trate de la luz que viene directamente, la luz física, ¿no? Sino una luz propia mía que yo quiera imponer a todo el resto del cuadro. Es difícil explicarlo. Por ejemplo, si yo quisiera que la luz principal estuviera aquí y no aquí, tendría entonces que cambiar, digamos, esa lógica, pero en beneficio de centrar la luz principal en el medio del rostro, ¿no? Creo que habría que hacer experimentaciones, a ver qué tal, ¿no? No sé, es una idea plástica. He visto que algunos artistas lo manejan muy hermosamente, pero no es un concepto que yo haya encontrado en los libros, ¿no? Una focalización de la luz principal y también de la sombra principal. Por ejemplo, si yo quisiera que la sombra principal estuviera acá, así con una sombra muy fuerte, que haga ver el resto más suave y alrededor, ¿no? Bien, podría ser, pero como una decisión propia, personal. ¿Ya? Acá también hay esta sensación muy cálida. Tiene que ver con una armonía, ¿no? Todo ese sector de abajo resulta ser así muy cálido. Por acá más naranja. Acá es una zona suave y yo quiero que se siga viendo más y más suave. A ver, podría ocurrir hacer una especie de apastelamiento de los efectos de suavidad en algún sector que nosotros quisiéramos que de verdad se vea como una piel muy suave, ¿no? Que dé ganas de tocarse. Bueno, no es ese tipo de retratos, ¿no? De piel verdadera, donde esto pudiera tener más relevancia. Pero igual quisiera que esta parte, la parte media, se observe mucho más suave de lo que se aprecia allí. Entonces tomo un tono blanco y voy toqueteando un poco entre las luces y los medios tonos. Entre las luces y los medios tonos. ¿No? Pero hay que entender a qué me refiero con este efecto. No es que se aclare, por más que sea blanco, mi cartulina ya es bastante clara. Ya tengo la sensación de volumen. A lo que me refiero es que con el blanco adquiere una textura apastelada, ¿no? Como solemos ver muchas veces los retratos que se hacen así hiperrealistas tal vez. Entonces ya los blancos, los cremas entran así a fuego, ¿no? Muy apretados,
para que quede ese color, ese tono, ¿no? El grado de apastelamiento que a mí me gusta es solamente por partes, para que me dé así como esta textura, más como pintura al óleo tal vez, ¿no? Y ya voy sintiendo un poco ese efecto, ¿no? Es como más suavizado. Acá también podría ser. No sé si han probado aquello alguna vez. Es un efecto en donde se suaviza mucho el color, la textura del color, y el resto de colores parecen como más arenosos, ¿no? Un poco más arenosos. Pero claro, el blanco es peligroso hacia las sombras, ¿no? Y el amarillo también me ayuda a que el blanco no gane y se vuelva demasiado lechoso, como dicen, ¿no? El amarillo le devuelve la calidez un poco a todo este sector. Aunque yo veo que Botticelli no le ha dado un color absolutamente terrenal a la piel, porque se supone que es un ser mitológico, ¿no? Una de las gracias. Bien, y este sector entonces es más frío, aquí hay una trenza, y este sector de arriba es tan oscuro, tan potente, que tendríamos que hacerlo con un color negro. Es un 14B. ¿Se imagina llegar hasta el tono 14B? Bueno, lo han diseñado y podría servirnos en este proceso, ¿no? Entonces, paso 1, marco la cancha. No debo dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, esas pequeñas intensidades ahí nuevas ayudan mucho a la figura. Todo esto va a ser oscuro, voy a llevar ese oscuro hasta arriba, ¿no? Es decir, por acá hay como unos elementos simbólicos. Hacia acá deben ser árboles, ¿no? Según recuerdo. Entonces todo este espacio es oscuro hacia el negro. Faber-Castell nos invitó a varios dibujantes a probar este material. Como les digo, es un grafito mate, Pit Graphite Matte, ¿no? Y este es el 14B, puesto que en su catálogo del Castell 9000 de grafitos solo llega hasta el 9B. Más allá de eso, pues sabemos que el grafito brilla mucho y es molesto, ¿no? No permite visualizar un dibujo muy oscuro. Bueno, entonces ellos han diseñado un material que tiene un brillo mate, soportable, muy perfecto. Pero con este material no vas a trabajar el 5, la gradación 5 ni 6. Está diseñado para que se mezcle y lo aplastes hasta conseguir, ¿qué cosa? El 14B, ¿no? En gradación, ¿cuánto sería? O sea, en gradación de grises, me refiero a la escala tonal, es muy alta, o sea, se rebasa la escala del negro que nosotros solemos ver en las sombras. Bien, entonces tenemos que ir aplastándolo hasta llegar a un tono negro por capas progresivas, ¿no? Cuando estamos en este proceso de ir queriendo una sombra muy densa, muy negra, en el fondo sobre todo, ¿no? En los fondos, pues el inicio es así, muy desprolijo, las líneas se notan, todo. Pero luego, progresivamente, vamos agarrando ya saturación de los trazos
y vamos llegando al tono absoluto progresivamente, ¿no? Y vamos limpiando, que no se noten mucho las rayas, no demasiado, ¿no? Pero miren, a cada tono que pongo ya el rostro es otra cosa, ¿no? Cada elemento entonces va modificando el aspecto general. En la composición uno debe ser sensible a lo que va colocando, ¿no? Y los nuevos balances que se van generando, ¿no? Es como si en tu casa vivieran 4 personas y ya tienen una especie de roles y saben cada uno cómo son, pero llega alguien a vivir, entonces rompe el balance, se tiene que reestructurar tiempos, espacios, ¿no? Actividades, se reestructura todo porque existe un nuevo elemento. Pues en un cuadro es exactamente igual. Ahora veo que el balance se ha roto, entonces arriba llama la atención, hay un contraste aquí. Bien, yo lo estoy proponiendo así, y en la parte de abajo entonces esto debería ser balanceado, respondido, decían los maestros, ¿no? Hay que responder con algún contraste más en la parte de abajo. Tengo también acá la trenza que puedo ir haciendo y algún detalle más del volumen del cuello. Bien, pero eso ya será trabajo para después, ¿no? Para mí. Hay muchos pintores que son bastante sensibles a las armonías de color. Entonces, sé que no soportarían ver un color tan, digamos, un tono tan acromático en una composición de cálidos. Les parecería que este color está sucio. ¿Qué hacer ahí en esos casos? Algo de razón tienen, ¿no? Es decir, desentona un color tan gris en una composición que iba muy hermosamente cálida, digamos, ¿no? Bien, sería una situación en donde podríamos darle un balance hacia el cálido, ¿no? Por ejemplo, este siena natural, llevarlo hacia arriba también, mezclarlo, porque se deja mezclar en la línea de los pit, veo que se complementan bastante, de manera que puedes utilizar, así como aquí, técnicas mixtas. Bien, hay un ligero cambio hacia el cálido. El color negro o gris oscuro va yendo un poco hacia el cálido. Y se mejora. Aparte que se está como aplastando y se pone más homogéneo el tono. Muy bien. Muy bien, lo dejamos ahí, a descansar todos. Puedes revisar los enlaces, ¿no? Porque hay más material, más demostraciones en diversos rostros. Ya tengo una colección grande de copias. Y recuerda que están en el curso de el trazo clásico. Muy bien, amigos, les mando un abrazo desde acá de Lima. Hasta luego.